Hola amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de ayer se recuperaba en buena forma y rápidamente arriba de los $66,000. El día de hoy iba en la misma sintonía al alza, igual que lo hace el Nasdaq, pero ha retrocedido en las últimas horas después de conocerse lo del Congreso en los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Ya lo habíamos comentado. Hay un proyecto, el cual salió de la Cámara de Representantes de ese país, para que las instituciones financieras, los bancos en los Estados Unidos puedan custodiar Bitcoin y criptoactivos. Hoy ha sido votado favorablemente eso, pero no logró 2/3 partes, la mayoría, para evitar el veto que Biden ha anunciado a esto. Por ende, hoy retrocedemos. Pero en general vemos que va en línea de acuerdo a lo que veníamos hablando. Después del IPC íbamos a ver un movimiento agresivo y eso lo ayudó mucho que se conoció que Morgan Stanley pues ya tiene una cantidad bastante significativa de Bitcoin. Es la empresa, la firma que hablábamos, que de pronto llegaba y que iba a apoyar un movimiento alcista de forma relevante. No son tanto los Bitcoin como los gestores de capital que tienen más de 30,000, 20,000, acuerdo a las últimas presentaciones de los formularios 13F, pero son números significativos para esta institución y ojo que abre las puertas a otras. En conclusión, llegaron más de 900 empresas, instituciones a comprar Bitcoin en el primer trimestre de 2024 a través de los ETF y esos son excelentes números, que el 80% aún lo compone el retail y el 20% es institucional. Todavía estás a tiempo. Cierro el video contándote de MicroStrategy. Entonces, el día de ayer teníamos un movimiento agresivo al alza donde pasamos de los 61,500 arriba de los 66,500 y el día de hoy retrocedemos. Ya les voy a contar del por qué retroceso, pero primero vamos con esta subida agresiva, la cual veníamos hablando que iba a corresponder si teníamos un IPC del 3.4 como se esperaba o más abajo de eso. Bueno, se ha dado y esto es muy importante porque para la próxima reunión del FOMC se espera que se hable de recortes en el costo del dinero en los Estados Unidos y no que se hable de subir ese costo, lo cual es positivo para el precio de Bitcoin y los mercados de riesgo. Ahora, si vamos a la temporalidad semanal, pues ya vemos que nos empezamos a recuperar realmente y yo esperaría que esta semana, a pesar de lo que se ha conocido hoy, y la siguiente sean en verde en búsqueda de los $70,000. Respecto a los últimos movimientos, mi posicionamiento había sido claro, lo repasaba en el último video de YouTube, donde les mostraba cómo había hecho mis compras de la bolsa mensual e inclusive aquí de la bolsa anual por 0.25 Bitcoin, en los precios que están observando. Y el día martes, antes del pronunciamiento del IPC, por acá les decía que se venía un movimiento significativo donde aquí daba mi perspectiva y así se cumplió. ¿Y por qué digo que tenemos 2 semanas para ser alcistas? Porque recuerden que el 31 de este mes se viene el próximo reporte del PCE. Eso nos puede dar más vientos alcistas o puede cambiar la ecuación y ser bajista desde lo macro. Ahora, si vamos a verificar qué está pasando con el Nasdaq 100, pues lo vemos en máximos históricos el día de hoy. Nunca antes este índice había estado tan alto y así debería estar Bitcoin si no fuese por cosas de la industria. Pero incluso si lo paso a una temporalidad semanal, nos muestra ese gran impulso de recuperación que trae desde el 1 de mayo y bueno, ayer con el IPC ha tomado otro impulso. ¿Qué pasa con Bitcoin y por qué el día de hoy retrocede? Bueno, sucede principalmente a lo que pasa en el Senado de los Estados Unidos el día de hoy. Ha habido una votación donde tiene este resultado y esa votación ha sido a favor de que las instituciones financieras en los Estados Unidos puedan custodiar activos digitales, Bitcoin y criptomonedas. El problema es que Biden dijo que si esto pasaba, pues que él iba a votar esta resolución como lo están diciendo acá. ¿Y por qué si el Senado aprueba esto es bajista? Porque no lo hizo con el suficiente número a favor para evitar el veto. Ese número tenía que cubrir 2/3 partes y no se logró para impedir el veto de Biden. Por lo cual hoy Bitcoin retrocede.
Pero para mí esto es temporal. Tiene más fuerza lo macroeconómico. Y precisamente respecto al anterior, déjeme complementarle este análisis del precio de Bitcoin a mediano y largo plazo, que ya lo había traído en videos anteriores, pero en esta ocasión le traigo un complemento muy importante. ¿Qué habíamos hablado? Bueno, que Bitcoin 3 meses después del halving, por lo general tiende a tener un aumento, pero no es el más importante. Inclusive el primer y segundo meses son muy laterales, que he dicho que en este ciclo las cosas se adelantan. Por ejemplo, 3 meses después del halving de 2012, el precio se apreció en un 174%. 3 meses después del segundo halving, el de 2016, el precio retrocedió un 5.3%. Después del tercer halving, el de 2020, el precio se apreció en los siguientes 3 meses más de un 32%. Y en esta ocasión, para la fecha del halving, que fue el 19 de abril, estábamos casi en los $64,000. Bueno, ahorita estamos arriba de los 65,000. Digamos que estamos prácticamente en el mismo lugar, laterales. Hasta el momento las cosas coinciden. Y precisamente hoy hemos conocido un estudio de ARA Invest por medio de unos de sus analistas, donde nos dice que ese es el comportamiento en el primer halving, segundo, tercero y cuarto halving que se esperaría. ¿Qué es lo que está en negro y está en desarrollo en este punto? Bueno, ya arriba con el movimiento de ayer en el precio de Bitcoin. Pero como vemos, aquí abajo nos lanzan los días después del halving y si se fijan, ha sido muy lateral en ese primer mes. Estamos a 3 días de llegar al 19 de mayo, que sería ese primer mes luego del halving. Y así ha ocurrido. Pero ¿qué es lo importante de ver? Que bueno, al finalizar el segundo mes y antes del día 61, vemos que ya por lo general el precio de Bitcoin empieza a dar unos buenos despegues al alza. En mi perspectiva, eso va a suceder antes, vuelvo y lo repito, este ciclo va adelantado. Por otro lado, si nos vamos a ver al mediano plazo, es decir, qué pasa un año después de cada halving, pues vemos que en el primer halving, el de 2012, el precio se movió arriba más de un 8,000%. Después del segundo halving se movió arriba más de un 286%. En el tercer halving, el de 2020, el precio subió más de un 500%. Y vamos a ver cuánto sube en los próximos 12 meses. Vamos a completar los primeros 30 días. Pero ¿qué nos dice el informe precisamente de ARK? Pues lo que les vengo repitiendo mucho, que lo mejor va a suceder en esos siguientes 12 meses, o como nos lo muestran aquí, 361 días, que es lo que nos representan estas líneas de aquí arriba, realizándole algunos cálculos que no voy a ingresar a profundizar. Pero ojo, que incluso también acuerdo a esos cálculos, nos dicen que los 500 siguientes días al halving, que es lo que está aquí abajo, pues son alcistas. Ojo, otra vez he dicho que espero que en esta ocasión sea un poco menos y eso en línea también con lo macro. Veremos qué ocurre, pero por favor, colóquenle atención a estos datos que serán muy importantes si quieres ser partícipe de una transferencia de riqueza significativa que se nos viene. Si te cogió la noche antes del halving, que no te coja la noche después del halving. ¿Y qué va a permitir que se desarrolle esa segunda pata alcista de este ciclo? Son varios factores, pero miremos qué pasa con los compradores. Les publicaba que de forma reciente han retirado otros 16,118 Bitcoin desde Coinbase. Esto pasaba el día lunes y ojo que viene en concordancia con los retiros grandes que vemos desde cuando se autorizaron los CTF. El mejor dato de esto y que le debe explotar la cabeza a muchos es que actualmente en Coinbase quedan 266,638 Bitcoin. Pero hace 2 años en Coinbase ellos gestionaban más de 760,000 unidades, 3 veces la cantidad actual. Y le sumo un dato aún más aterrante. Hace 3 años, en marzo de 2020, en todos los intercambios habían más de 3,123,000 Bitcoin. Bueno, actualmente ya en los intercambios quedan menos de
2 millones de Bitcoin. Exactamente, a día 15 de mayo ayer, 1.922.000. Ojo que esto fue en 3 años. En otros 3 años tal vez ya no queden 2 millones casi, sino menos de 1 millón de Bitcoin en los intercambios. Lo que vengo hablando en torno al choque de oferta Bitcoin disponibles para comprar versus demanda, los compradores, se está agudizando, vino el halving, reducción a la mitad en la nueva emisión de los Bitcoin y ojo con lo que se viene. Y aclaro algo importante, esas compras seguirán mientras lo macroeconómico lo permita y eso es lo que espero que ocurra estas 2 semanas. Veremos con los datos del PCE si también puede pasar en el siguiente mes. Pero los dejo con un dato revelador que conocíamos ayer. A 31 de marzo, estas eran las tenencias de los ETF en los Estados Unidos. Más de 806.000 Bitcoin. ¿Qué ha pasado? Que los inversores, quienes han colocado aquí el dinero para comprar esos Bitcoin, hasta ayer tenían para informarle a la SEC en los Estados Unidos cuánto era su exposición. Para ese momento, pues por ejemplo, Grayscale tenía más de 333.000 Bitcoin, BlackRock más de 252.000 y así el resto de los ETF. Pero ¿quién eran los propietarios de esos Bitcoin? Era lo que no sabíamos. Bueno, precisamente eso es lo que hemos conocido el día de ayer. El primer dato revelador, a 31 de marzo, más de 600 instituciones, entre bancos, gestores de capital y otros, pues ahora tienen exposición a Bitcoin. Adicional a ello, más de 29 firmas o instituciones tienen por lo menos 1.000 Bitcoin. Ojo que no es un dato menor. Y lo que están viendo en el gráfico es el top 10 de los que más tienen. Como vemos, el primero son estos 2 gestores, Millennium con más de 35.000 Bitcoin, Acuerdo el capital que tienen en los ETF, y Susquehanna, otro administrador que influye como market maker, tiene más de 24.000 Bitcoin. El que menos tiene el top 10 casi son 3.000 Bitcoin. Hasta aquí, bueno, números generales, pero no grandes nombres, excepto 2. El de Morgan Stanley, que conocíamos que casi tiene 5.000 Bitcoin y que su reporte lo dejó para lo último. Este banco estadounidense ya tiene una buena inversión o exposición en Bitcoin. Y esto en gran medida era lo que complementaba el movimiento alcista ayer de Bitcoin. Recuerde, lo veníamos anticipando. La otra institución pues es un ETF y esto sí ya se preveía, que es ARK Invest. Pero bueno, por ellos, predican y aplican desde mi perspectiva. Y ojo que aquí el dato más revelador es que esto solo ha sido en 2 meses, 20 días de funcionamiento de los ETF. Apenas se prenden motores. Veremos qué pasa. Mientras que lo macroeconómico lo permita, estos números se van a elevar y es lo que nos va a permitir la proyección a un año. Veremos qué ocurre. Y para los que quieran saber qué pasó ayer con los ETF de los Estados Unidos, si compraron, vendieron, bueno, en mi página web está el reporte todos los días, bitcoinycryptos.com. Vayan allá, por favor. Adicional, ojo con MicroStrategy, que ya empezó a cotizar en este índice y por consiguiente, todo el que compre el índice va a resultar comprando MicroStrategy. Eso no es lo más relevante, es que esta acción está a poco de cotizar en el Standard Poor's 500 y muchos no están preparados para eso. Y precisamente, como ya les he repetido muchas veces, hay 3 acciones de la industria que tengo bastante exposición y una de ellas es MicroStrategy, la cual le habíamos colocado un largo en lo que traté de coger de piso y bueno, ya deja más de $1.000 por aquí en utilidades. Adicional a ello, respecto a las posiciones de Bitcoin, bueno, estamos viendo esta, la que tenía por $4.000, le he sacado ya beneficios, ya aquí se ejecutaron ganancias y lo que voy a hacer con esta posición, aprovechando el retroceso, es volverle a agregar capital. Lo que va a ocurrir, pues simplemente es que se va a promediar la posición. Estaba en los $59.818 y lo que voy a hacer es agregarle capital porque espero que aún siga subiendo. Esta es otra forma de administrar. El precio de entrada ahora quedaría en los $62.319
Y la otra posición de Bitcoin que tenía, pues bueno, esa sí la sigo sosteniendo, aún no la liquido nada. Veremos qué pasa cuando lo cierre en los 70,000. Seguramente me deje por acá unos $1,000 que me pagan en Bitcoin y es una forma también de acumular. De igual forma es el pago cuando cierra aquí en MicroStrategy, estos $1,300, $1,400 o más cuando la cierre, me los pagan también en Bitcoin. Esa es la ventaja con Quanfury al tenerla fondeada en Bitcoin. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.